Can Yaman ha soltado la bomba, familia. ¿Recordáis esa frase suya tan rotunda que dijo que nunca podría soportar? Pues resulta que la ha explicado y sinceramente me ha dejado pensando. Para ser honestos, cuando salió esa declaración, yo también me quedé un poco en shock. ¿Qué podía ser tan grave como para que Can, que siempre parece tan seguro de sí mismo, dijera algo así? Se especuló de todo, ¿eh? Que si no soportaba las críticas, que si no soportaba a ciertas personas de la industria, que si no soportaba la presión, un sinfín de cosas. Pero ahora, después de escuchar su explicación, creo que va por otro lado. Lo que yo creo que está pasando es que Can está intentando dejar clarísimo cuál es su límite, y creo que tiene que ver con la asterisco falta de respeto y la invasión de su espacio personal. Sí, señores, porque cuando eres tan conocido como él, es fácil que la gente se sienta con derecho a opinar de todo, a meterse hasta en tu intimidad, a juzgarte sin conocerte de nada. Muchos dicen que Can es un poco dramático, que busca atención. Pero yo sospecho que lo que él en realidad no soporta es esa asterisco sensación de ser observado constantemente, de que cada paso que da, cada cosa que hace, se convierte en noticia o en tema de debate. Y es normal, ¿no os parece? A nadie le gusta sentir que le están escudriñando el alma todo el tiempo. Pensadlo bien. Imaginaos vivir así. Cada vez que vas a tomar un café, cada vez que sales con amigos, cada vez que, bueno, lo que sea, hay alguien sacando fotos, o grabando, o comentando. Can, al decir nunca podré soportar, creo que se refiere a esa asterisco deshumanización. A la gente que deja de verte como una persona con sus miedos, sus inseguridades, sus días buenos y malos, y te ve solo como un personaje público, como un producto. Y ojo que él es consciente de su fama, de lo que conlleva. Pero supongo que hay una diferencia entre aceptar la atención mediática y que la gente sienta que tiene el derecho de analizar y juzgar hasta el último detalle de tu vida. Él ha dicho que esa frase la soltó en un momento de frustración, cuando se dio cuenta de que asterisco había cosas que ya no podía controlar, que se le escapaban de las manos. Y eso para cualquiera es difícil de asimilar. Para ser honestos, a veces parece que los famosos son de otro planeta, pero al final son personas como nosotros. Y esa frase de Can, aunque suene fuerte, lo que creo que está transmitiendo es una necesidad de poner límites, de defender su propia cordura y su paz mental. No quiere ser solo Can Yaman, el actor guapo y famoso, quiere ser también Can, la persona que necesita su espacio, su tranquilidad. Así que, ¿qué pensáis vosotros? ¿Creéis que Can Yaman solo está intentando marcar distancias o que hay algo más profundo detrás de esas palabras?